Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Saavedra Bravo. Estoy estudiando la licenciatura en Seguridad Pública. En cuanto a criminalística, en la materia, voy a expresar las 7 palabras clave y los puntos teóricos de campo de la criminalidad. También voy a hacer un pequeño resumen de las 4 unidades. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. En la unidad uno, que es criminología y sus principales características. En esta unidad vemos que a través del estudio del crimen se conlleva una serie de aspectos en la vida del ser humano, con sus pasiones y la manera de convivir, para entender que un individuo o un grupo que pretenda aprovecharse de un comportamiento que se trasgrede y se rompe un compromiso tácito en que la libertad de uno termina donde empieza la de otro. Aquí se denomina más comúnmente el delito. Se entiende como un marco jurídico que limita el ámbito de un crimen a un comportamiento ilegal recogido en el Código Penal. También la criminología va más allá de la relación entre el delito y castigo penal, el estudio de sí mismo, de su naturaleza, un concepto fundamental y en relación a otras materias sociológicas, psicológicas y biológicas del individuo. En el estudio y concepto de criminalidad como objetivo de prevención del crimen, la reacción social, así como control social y medidas y modelos de seguridad del crimen. En la unidad 2 podemos ver que tocamos el tema de escuelas y direcciones. En cuanto hoy por hoy la profesión del criminólogo abarca diferentes disciplinas y es por esta razón que resulta una opción muy atractiva, especialmente para investigadores sociales, psicológicos, psiquiatras, antropólogos y juristas, entre otros. Iniciamos con la escuela positivista de la criminología. Se explica la criminalidad en diversidad o anomalía de los autores de comportamientos criminalizados, es decir, teorías patológicas de la criminalidad que se basan en características biológicas y psicológicas que diferenciarán a los sujetos criminales de los individuos normales. Los factores del delito son de 3 clases: antropológicos, físicos y sociales. En la escuela clásica de la criminología se concibe el crimen como hecho individual, como mera infracción de la ley, lo que le da sentido al delito, sin que sea necesaria la personalidad del autor, mero sujeto activo de ésta, ni la realidad social o entorno de aquel para comprenderlo. En cuanto a los postulados, en el mundo clásico partió de una imagen excelsa e ideal del ser humano como centro del universo, como dueño y señor absoluto de sí mismo, de sus actos, eh, del dogma de la libertad que hace iguales a todos los hombres, sin diferencias entre el hombre delincuente y no delincuente. Cabe exponer que el ser humano debe encontrar sus bases filosóficas en el derecho natural respecto al principio de la legalidad, en cuanto a se ver el delito como un ente jurídico y no como un ente filosófico. Eso es en las escuelas budistas. Por último, podemos ver la escuela sociológica o ecológica de Chicago en criminología. Entre 1915 a 1940, la escuela desarrolló investigaciones de carácter empírico con instrumentos para la interpretación de la realidad social, produciendo conocimientos con valor científico relacionado con la solución de problemas sociales concretos ligados a los problemas de la delincuencia. En cuanto a la unidad 3, que es la criminalística, esto se denomina como una disciplina que podemos decir que es la de las ciencias forenses y el derecho que encarga de todo lo relacionado con la investigación criminal. Aquí se busca comprender y analizar escenas del crimen o escenarios delictivos de búsqueda y análisis
de pruebas utilizando metodología científica y reconstruir hechos, aportar hipótesis y pruebas a las autoridades con el objetivo de apoyar al ejercicio del derecho penal. Además, la criminalística es un campo multidisciplinar en el que interviene la química, la medicina, la física, la biología, el derecho de la psicología, entre otras. Esto es una mano de obra indispensable en la sociedad. En la unidad 4 vimos la criminalística y su estudio. La criminalidad sigue a la civilización, con las sombras, sigue al cuerpo. Lo afirmó en su oportunidad Enrico Ferri, estudioso de la sociología criminal. Si bien aparece como un estigma, esto ha sido y será motivación permanente para desarrollar de ciencias como las ciencias penales, que son las disciplinas que se ocupan del delincuente, del delito al delincuente. Se tiene como finalidad el convertir los indicios y evidencias eh, colectadas y estudiadas en pruebas en cuanto a llamadas pruebas periciales, su acción y se expresa en ciencia, arte y técnica en una investigación criminal que requiera del apoyo criminalístico. En cuanto a los principios criminalísticos, son importantes en la doctrina criminalística como base para sancionar el principio de intercambio de evidencias físicas entre los interactuales. En el delito, esto se permite confirmar que no hay delincuente que no deje pues tras de sí una evidencia. El principio de correspondencia de características, esto permite identificar al zapato utilizado por la huella estampada en el lugar de los hechos. En cuanto al principio de probabilidad, se permite aseverar al perito balístico, bueno, que un proyectil involucrado fue disparado por determinada arma, gracias a la similitud cuantitativa de signos de rayado en ese proyectil, y viene el principio de reconstrucción del hecho. Permite esto una afirmación mm, o propuesta retrospectiva de lo acontecido. Se suman indicios y evidencias, datos y testimonios, etcétera. Bueno, a través de lo que hemos visto en cuanto a las imágenes, a todos estos indicios, yo puedo comentar que esto es un trabajo muy en cuanto a criminalística, que se refiere a que sea una materia muy práctica, ¿no? En todo lo derecho legal, en cuanto a salud y pues en cuanto a la práctica de vida, ¿no? Podemos ver estas imágenes como una ayuda autosuficiente, ¿no? En cuestión de medicina legal, también entra lo forense, lo criminalístico, para saber qué es lo que sucedió y sucede en cuanto a la situación, ¿no? que procede. Y pues bueno, en cuanto a esta investigación criminalística, se basa en 7 preguntas, conocidas como las de oro, que se realizan en un orden para que se ahonden detalles. Podemos checar en el primer orden, que es una pregunta de ¿qué? ¿Qué pasó? Esto hace referencia a la descripción de los hechos, es el paso que da pauta a las demás preguntas para la investigación. La siguiente pregunta es ¿quién? ¿Quién tiene varias funciones? Identifica a la víctima y, de ser posible, a él o los perpetradores, y también a las personas que fueron testigos y brindan información. Tenemos la palabra ¿dónde? ¿Dónde es el lugar de desaparición de una persona? Se brindan las primeras pistas de búsqueda e indicios de un rastreo. Tenemos la palabra ¿cuándo?, que es la fecha y la hora de los hechos. Determina el momento de la desaparición, la información obtenida, esto permite identificar más conexiones. Tenemos la palabra ¿cómo? Esto se refiere a la planeación
y las acciones que consumaron la desaparición, en donde se hace un recuento de la información obtenida y se relacionan los datos obtenidos. Tenemos la palabra que es con qué. Con qué es referirse a objetos, herramientas o vehículos eh, con los que se ejecutó la desaparición bueno, de algún objeto, ¿no? Bueno, se permite conocer la capacidad mm, de uno o más personas en cuanto a lo perpetrado. Y al final es la palabra por qué. ¿Por qué son los hechos? ¿Por qué? Esto define las causas de una persona o conjuntos de personas que participan en una acción criminalística. En esta acción se define como criminalidad, en donde en esta imagen podemos ver cómo se formulan esas 7 preguntas. Eso sería todo y muchas gracias.